Buenos días, el Señor les bendiga grandemente. El mensaje de esta mañana es: porque mejor es tu misericordia que la vida. Y a Dios sea la gloria y la honra. Vamos a empezar en el Salmo 63, verso 3 y verso 4. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Vamos a orar al Señor. Padre, Dios misericordioso, báñanos en tu misericordia, Padre. Tú conoces mejor que cada uno de nosotros nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra familia, las circunstancias que vivimos. Aleluya. Tú sabes todas las cosas, Señor. Aleluya. Báñanos en tu misericordia, Padre, en esta mañana. Toca toda nuestra familia, nuestros hogares, nuestras circunstancias, porque mejor que la vida es tu misericordia, Padre. Aleluya, Padre. Toca a través de tu Santo Espíritu nuestros corazones. Perdona todas nuestras iniquidades. Sana todas nuestras dolencias, porque para siempre es tu misericordia. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Y tu Santo Espíritu haga su obra a través de tu palabra. Unge tu santa palabra, unge nuestros oídos para oír, unge nuestros corazones para recibir de ti, Señor. Aleluya, Padre. Gracias por visitarnos esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Recibimos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, es Juan Bautista que anuncia al pueblo de Israel la venida de nuestro Señor Jesucristo. El verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. O sea, Juan Bautista y Jesús eran primos, pero el verso 31 dice: y yo no lo conocía. Pero ese día, aleluya, Dios reveló a Jesucristo como el Cristo, como el Mesías, como el Cordero de Dios. Y fue una revelación para Juan el Bautista, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. O sea, necesitamos una revelación de Dios para conocer la grandeza del corazón de Dios, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Verso 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía,
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, vean que tuvo una revelación. Y solo por revelación en nuestro espíritu podemos conocer la grandeza de Dios. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se encarnó aquí en la tierra para hacer el sacrificio, para llenar de misericordia nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. En las profecías se habla de Jesucristo, pero en Isaías 32, verso 1 y 2, especialmente esta profecía habla de la venida de Jesús y nos muestra el amor que reina en su corazón. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, Jesús es nuestro refugio. Verso 2 dice, y será aquel varón, Jesús, el Hijo de Dios, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Él es nuestro único refugio, nuestro Dios, nuestro Señor. Alabado sea su santo nombre. Y Jesús empezó a predicar la venida del reino de los cielos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15, dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio del reino de Dios. Y ese Evangelio, ese reino está al alcance de cada uno de nosotros. Alabado sea su santo nombre. Y Jesús nos habla del valor y la grandeza del reino de los cielos. Mateo 13, 44 al 46. O sea, aquí Jesús está hablando y está exaltando el reino de los cielos. Que podamos escuchar en nuestro espíritu la grandeza de este reino. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. No podemos entender la grandeza que Dios nos ofrece para entrar y poseer el reino de los cielos.
para poder vivir con la provisión del cielo todos los días de nuestra vida. Está diciendo que todos nuestros esfuerzos, nuestros trabajos, no son dignos del reino de los cielos, sino el reino de los cielos es el tesoro que Jesús vino a anunciar a cada uno de nosotros. Y el que encontró el tesoro, lo ocultó en su corazón, vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno y poseer el reino de los cielos. Igual hizo el de la perla, que vendió todo para recibir el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Y en Mateo 6, versos 19 al 21, está hablando de que nuestra fe esté en el reino de los cielos, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Verso 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Pero nosotros no podemos vender nuestras cosas para recibir el reino de los cielos, pero podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Aleluya. Y bendecir su santo nombre y recibir la bendición cada día de Dios. Mateo 6, 31 al 34 dice, o sea, aquí Dios promete cuidarnos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, mire, dice que nuestro Padre nos ama y sabe la necesidad de todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cómo podemos buscar el reino de los cielos? ¿Qué clase de fe necesitamos para entrar al reino de los cielos y vivir de la provisión de Dios? En Mateo 11, verso 12, dice la palabra de Dios, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, desde que Juan Bautista anunció la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo, Jesús dice, y hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y vamos a ver cómo los discípulos arrebataron el reino de los cielos. Tomaron una decisión firme en sus corazones. Oyeron la voz del buen pastor, la voz de Jesús. Y el momento que oyeron, decidieron en su corazón seguir a Jesucristo. Y dejaron todo
O sea, amar a Jesús, sabiendo que es grande su salvación, y dejar todo y empezar un nuevo camino en nuestras vidas. En Mateo 4, desde el verso 17 al 23, dice, Jesús está predicando y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra, que el reino de los cielos se ha acercado, está al alcance de cada uno que escucha el Evangelio. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí. Ese es el llamado, venid en pos de mí. Oír la voz de nuestro pastor y seguirle al Señor. Y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, miren, esa fe violenta que arrebata el reino de los cielos. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando escuchas la voz de Jesús, tu corazón da testimonio que Él es el verdadero, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El testimonio es fuerte, el testimonio es poderoso de la voz de Jesús. Aleluya. Y ese testimonio, dejaron todo, dejaron a su padre, dejaron todo para seguir al Señor, dejaron sus trabajos. Aleluya. Arrebataron el cielo, el reino de los cielos. Y no volvieron atrás estos discípulos. En Mateo 9, verso 9, aquí vemos a un cobrador de impuestos. Está en pleno trabajo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí es Mateo, que está hablando de su testimonio. Al principio del verso 9 dice, vio a un hombre llamado Mateo. Y los cobradores de impuestos, los publicanos, eran odiados porque se habían vendido al reino de Roma. Pero había algo en los ojos de Jesús. Había algo en el corazón de Jesús. Vio a un hombre que no era perfecto, que como todos nosotros se había descarriado, buscando lo nuestro, pero sus ojos son llenos de amor. Aleluya. Y nos llama, y Dios quiere que nos abandonemos en el reino de los cielos para que el buen pastor nos guíe todos los días de nuestra vida. En Lucas 19, del verso 1 al verso 10. Aquí vemos la historia de Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Le estaba diciendo: Zaqueo, yo soy la puerta del reino de los cielos. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Cuando te das cuenta de la grandeza del reino de los cielos, de la grandeza que Dios te está ofreciendo, entonces vas a recibir gozoso a Jesucristo nuestro Señor. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Aleluya. Aquí vemos la violencia de la fe para arrebatar el reino de los cielos. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Dios espera una respuesta a la invitación que nos hace. Una respuesta de todo corazón, sabiendo que mejor que la vida es su misericordia. También hay la historia de Bartimeo, y él escuchó que Jesús estaba pasando cerca, y los ciegos tenían una capa para que sean reconocidos que eran ciegos. Y él se quita la capa y empieza a gritar y dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y querían callarlo, pero su fe era violenta y decía sin cansarse: Jesús, Hijo de David. Le estaba diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y la fe que arrebata el reino de los cielos le dice: que me des la vista. Y ese momento él fue sanado. Aleluya. Hay un milagro en tu corazón. Puedes arrebatar el reino de los cielos. En Jeremías 33, verso 8 y 9, esto es lo que pasó a los discípulos. Esto es lo que pasó con nosotros. Verso 8 dice: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Aleluya. Y el Señor se goza de hacernos bien. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, aleluya. Socórrenos, Señor. Socórrenos, Padre.
porque tu misericordia es más grande que la vida. Aleluya. Danos firmeza en nuestro corazón. Danos la fe que arrebata el reino de los cielos. Dios, que ya nunca jamás seamos fríos o tibios. Aleluya. Creemos en ti. Tenemos el testimonio en nuestra vida, en nuestro corazón. Aleluya, Padre. Aleluya. Es como fui para tener fisioterapia porque como hace 6 semanas me torcí el talón y no podía caminar bien, estaba mi pie bien hinchado. Y el fisioterapeuta era un señor de unos 35, 38 años y me pregunta, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Aleluya. Y yo le dije, yo soy pastor. Y le digo, no sé por qué, pero no sé por qué te estoy diciendo esto, pero le dije, yo repartía periódicos y tuve un accidente y me golpeé la cabeza. Y le dije, pasó como un mes y me puse mal y no coordinaba. Y mi esposa me llevó al hospital y le dije, me tuvieron que operar. Mi cerebro estaba sangrando. Pero le dije, algo increíble pasó. Estando en la camilla, me sobrevino una paz que no puedo explicar. Y tenía una paz. Y fui con esa paz a la cirugía. Y le conté que después de la cirugía, el médico salió, estaba feliz y dijeron a mi familia que pronto me iban a ver. Pero pasó las horas y salió una enfermera y dijeron, ha vuelto a sangrar y le tienen que operar de nuevo. Después de la operación, una de mis hijas le preguntó al doctor, ¿y cuándo va a despertar? Y el doctor le dijo, no sé si va a despertar o no va a despertar. Y si despierta, no sé cómo va a ser, le dijo. Y ella se cayó al suelo, mi hija. Y desperté todo y había pensamientos en mi corazón acerca de mi familia. Me daba pena dejarles porque no teníamos trabajo y mis hijas nos ayudaban trabajando en los restaurantes, sirviendo las mesas. Y era la única entrada que teníamos. Y me daba pena, pero no tenía pena de partir con el Señor. Era una seguridad, aleluya, de mi salvación. Era algo tan grande, una paz, que yo podía dejar ese rato, esta vida y estar con mi Padre. Lo único que le pedía era que Dios me levantara para ayudar a mi familia. Y le conté eso. Y yo les puedo decir, yo tengo la cicatriz del amor de Jesús. Yo tengo la herida en mi cráneo. Yo tengo la cicatriz del amor de Jesucristo en mi cuerpo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, que Dios nos conceda esa fe violenta para arrebatar el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.